Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, el sábado, estudiamos la porción del Antiguo Testamento que se lee en esta fecha y la analizamos desde el hebreo, porque ya sabemos que hay una diferencia muy grande entre el original hebreo y todas las traducciones a cualquier otro idioma, porque este es un libro codificado que contiene secretos, es decir, la Torá, el Antiguo Testamento, no se lee de forma literal. Sería como si leyéramos un poema lleno de metáforas, de analogías, etcétera, y lo interpretáramos de forma literal, o sea que no es lo correcto, hay que entender lo que hay detrás de cada frase. Y esto se hace desde el hebreo, porque si no es así, perdemos toda la codificación. Entonces yo trato en mi canal, desde mi humilde posición, traer los puntos donde yo veo que hay grandes diferencias y donde se pierde algo de lo que está codificado. Entonces, en este Shabbat se lee la porción llamada en hebreo Nasó, ahí lo vemos escrito en hebreo. ¿Qué quiere decir Nasó? Nasó viene de la raíz Nun Shin Aleph, que quiere decir elevar. O también se puede entender como, por ejemplo, llevar algo a cuestas. Por ejemplo, un camión se dice masa'it, de la misma raíz, porque el camión lleva sobre él algo. Por ejemplo, el término casado, casamiento, se dice nisuim, de la misma raíz, porque viene a ser una elevación, un estatus más elevado, el de el casamiento. ¿Y en qué libro estamos del Antiguo Testamento? Estamos en el libro llamado Bamidbar. Es el cuarto libro de la Torá. Bamidbar quiere decir en el desierto, pero se traduce erróneamente como números, que no tiene nada que ver con en el desierto. Sobre el nombre de este libro hablé mucho la semana pasada, entonces a los que les interese entender por qué se llama así, porque aquí también hay un secreto bellísimo, que vea el video anterior. Entonces, esta es la porción más larga de todas las porciones que hay en la Torá. Así que es un poco difícil de elegir sobre qué hablar, porque hay muchísimo dentro de ella, pero hay algo que es extremadamente hermoso y es lo que se llama Birkat HaKohanim. ¿Qué quiere decir Birkat HaKohanim? Quiere decir la bendición de los sacerdotes. Era una bendición que daban los sacerdotes y es un texto bellísimo y eso es lo que vamos a aprender hoy. Si quieren encontrar esta bendición de los sacerdotes en vuestros libros, se encuentra en Números 6:22. Números 6:22. Entonces, les voy a leer la bendición, que no es muy larga, es bellísima y aquí hay muchísimo de qué hablar. Primero les leo en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Ibarjeja Adonai vaishmareja, Yair Adonai panav eleja vayejunach. Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Vasamu et shmi al bnei Israel vani ebarkam. Ahora voy a traducir. Dice así: y os bendecirá Dios, y ahí utiliza las 4 letras del tetragrama, porque hay varios nombres de Dios que aparecen en la Torá y cada uno tiene otro significado. Entonces, de nuevo, dice: y os bendecirá Dios y los cuidará. Hará Dios brillar su rostro sobre ti y te llenará de gracia, gracia o belleza. Elevará Dios su rostro hacia ti y te dará paz. Y mi nombre fue puesto sobre los hijos de Israel y yo los bendecí. Esa es mi traducción literal. Y ahora quiero hablar de la tercera frase de esta bellísima bendición que dice: Yair Adonai panav eleja vayejunach. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir: y resplandecerá el rostro de Dios sobre ti y tú tendrás gracia o belleza. ¿Y cuál es la palabra gracia o belleza? Viene de la raíz gen, ahí lo vemos, het nun.
Y esta raíz, het nun, quiere decir o belleza o gracia, es decir, tiene varias traducciones, pero todas tienen que ver con una especie de belleza visual que tiene que ver con algún mérito o alguna virtud. Y ahora vamos a recordar con qué tiene que ver esta palabra. Vamos a recordar en el libro Génesis a Noé. ¿Cómo se llama Noé en hebreo? Se llama Noach. Y cuando leemos sobre Noé en el Génesis, vemos que aparece la famosa frase que dice Venoach matzah chen beinei Adonai. ¿Qué quiere decir eso? Y Noé encontró gen, esa gracia, en los ojos de Dios. ¿Y cómo se dice en hebreo? También en el hebreo moderno, si uno quiere decir que algo me gusta, uno dice, eso encuentra gracia en mi ojo. O sea, si una persona dice, esta otra persona me gusta, él va a decir, esa persona encuentra gracia en mi ojo. ¿Qué quiere decir? Que al verme a mí, esa persona encuentra en mí esa gracia y eso hace que yo encuentre en él lo mismo. Es decir, hay una reciprocidad, tal como ya han dicho varios filósofos, que la belleza está en el ojo del que la observa, exactamente lo mismo. Y ya vemos cómo aparece aquí en la Torá. Entonces, lo que vemos aquí en la bendición de los sacerdotes es que al resplandecer el rostro de Dios sobre ti, tú te llenas de gracia. Y a mí esto me recuerda otro lugar muy importante en la Torá, en Deuteronomio 31:18, donde Dios dice, Va'anoji aster estir panai beyom ha'u. ¿Qué quiere decir eso? Vayan al libro, léanlo. Es el momento en el que Dios también está contando cosas que van a ocurrir en el futuro. Estamos hablando del libro Deuteronomio, cuando ya Moisés está separando al pueblo hebreo y contándoles sobre el futuro, qué es lo que va a pasar. Primero ya sabemos que Dios les dijo, Kdoshim tiu ki kadosh ani, es decir, santos seréis porque santo soy yo, eso es un hecho. Pero en el camino van a pasar muchas cosas, o sea, dependiendo de qué camino tomen, les va a ir bien y van a llegar rápidamente a ese estado de santidad, o si van por el otro camino van a tener que encontrarse con problemas hasta llegar a ese estado. Es como si, por ejemplo, yo tengo un auto y yo sé que si voy por esa autopista que está en perfectas condiciones, voy a llegar rápido y bien. Pero si tengo otro camino, todo roto, todo lleno de piedras por la montaña, voy a tardar mucho más, se me puede romper el auto. Al final quizás voy a llegar, pero va a ser de otra manera. Entonces, en Deuteronomio 31, que es una de las partes más fuertes que tiene la Torá, es el momento en el que Dios le dice al pueblo hebreo que primero ellos hacen algo mal y ahí Dios dice, Aster Panay, quiere decir oculto mi cara. Todo lo contrario de lo que dice la bendición de los sacerdotes, que dice, resplandece el rostro de Dios sobre ti, y eso te da una enorme bendición. Aquí dice Dios que al ellos cometer alguna transgresión, Él mira para el otro lado y viene el resultado de los actos, es la causa y efecto, que eso es lo que la gente a veces no quiere entender, que cuando le pasa algo malo, no es culpa de Dios, es culpa de sus actos. Entonces, en este mismo párrafo de Deuteronomio 31, Dios habla de que al recibir el efecto de la causa, es decir, el karma negativo, ahí el pueblo hebreo va a decir esta frase, y les leo en hebreo, Ein Elohai bekirvi, quiere decir no hay Dios de mi lado, o sea que se llega hasta negar a Dios por el sufrimiento que le causan sus propios actos, es decir, causa y efecto. Cuando llega el efecto que conlleva sufrimiento, no se quiere aceptar la responsabilidad, sino que se culpa a Dios. Entonces ahí viene la segunda frase, que es la más fuerte, que es Va'anoji aster estir panai beyom ha'u al kol hara asher asa ki pana el Elohim acherim.
Es decir, la primera vez dice, oculté mi rostro. Y ahora lo dice 2 veces, dice, aster estir. Es decir, no solo que oculta su rostro, aquí lo que dice es, tapo mi rostro ocultamente. Y si analizamos esto desde la perspectiva de la Cábala, que es el cuerpo de sabiduría que extrae los secretos de la Torá, el nombre del tetragrama, que es el que aparece aquí en todos estos párrafos, representa la misericordia, es decir, Dios es pura misericordia. Entonces, cuando Dios te mira o mira al mundo, cualquier tipo de efecto nefasto que viene de alguna causa, de algún acto de transgresión o de falta de respeto a las leyes de la Torá, el solo hecho de que Dios esté mirando ya endulza el juicio. En hebreo se dice mamtik et adin. Es más, la Kabbalah explica que si Dios no estuviera mirándonos, este mundo ya se hubiera destruido. Porque no importa todos los desastres que nosotros hemos hecho con nuestro libre albedrío, que mereceríamos quizás que el mundo sea destruido, el solo hecho de que Dios nos esté mirando, y cuando decimos Dios estoy hablando de las 4 letras del tetragrama, esa sola mirada de misericordia de Dios es lo que endulza el juicio. Entonces, lo que dice esta frase es que Él retira su mirada. Entonces ya no va a haber un endulzamiento del juicio. ¿Y eso por qué? Porque el ser humano recibe un castigo por sus propios actos. Es decir, es su pura responsabilidad, es efecto de su libre albedrío. Y en su, podemos decir, cara durez, culpa a Dios y hasta dice que no hay Dios. Entonces, en ese momento Dios ya no puede seguir mirando, porque el ser humano por sí solo lo ha echado. Entonces Dios retira su mirada y ahí el juicio va a ser muchísimo peor. Hay algunos intérpretes que hablan de que esto podría equivaler a una apocalipsis, un fin del mundo o, como hoy todos hablan, un reinicio, como pasó con Noé, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó luego del becerro de oro. Entonces vamos a pensar un poquito sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Todos somos testigos de que el nivel de maldad, de corrupción, de egoísmo de los seres humanos ha llegado a unos niveles inconmensurables. Y no solo eso, sino que mucha gente ya ni siquiera cree en Dios. Y los que creen son tan influenciables por gente malintencionada que está tratando de destruir su fe en Dios. Entonces vemos como nosotros mismos estamos llevando a ese punto en el que no solo que hemos nosotros creado la situación actual, sino que estamos culpando a Dios. Entonces no podríamos sorprendernos si ocurriera algo muy grande, porque ya con esa forma de difamar a Dios, estamos invitando un juicio severo sobre el mundo. Por eso es tan importante que todo aquel que le importa lo que está pasando y que quiere que cambie la situación, que primero comience a portarse como un adulto y comience a reconocer que todo lo que está pasando es producto de nuestras acciones. Y segundo, todos aquellos que hoy se dejan influenciar por gente que está actuando de forma proactiva, sin parar, para desinformar, maldecir, calumniar a Dios, ¿por qué ustedes se lo creen tan fácilmente? Tendrían que ustedes cuestionarse eso. Sobre este tema, sobre todas las falsas traducciones que se están haciendo sobre el Antiguo Testamento, que aparecen como hongos después de la lluvia, fin de este mes yo voy a hacer un taller online en vivo y en directo traduciendo muchos de los atributos de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, que hay muchos traductores que los malinterpretan, inventan cosas sobre ellos para difamar a Dios. Entonces, todos aquellos que quieran comenzar a conocer lo que dice de verdad, para poder tener herramientas para ser embajadores de la verdad, los invito a participar de ese taller. Les pongo abajo el enlace para poder obtener el acceso. Va a ser el último día de este mes.
Los que no pueden estar en la transmisión en vivo, se va a grabar y se les va a enviar la grabación a todos, así que van a poder disfrutarlo. Entonces, mi querida audiencia, yo creo que vale la pena leer esta bendición, la Birkat HaKohanim, la bendición de los sacerdotes, decirla, repetirla muchas veces, conectarse a ella y entender realmente lo que quiere decir, sentirlo dentro nuestro para que nos ayude a reestablecer nuestra conexión con el uno, que es lo más importante que podemos hacer en este momento, por nosotros y por el mundo entero. Así que espero que les haya interesado lo que les traje hoy. Siempre me encanta leer vuestros comentarios. Escriban abajo, denme like, pueden compartir esto con toda la gente que puede nutrirse con esta hermosa bendición. Por último, invitarlos a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que pasa en el mundo hoy con libertad de expresión, que no se puede ya hacer aquí. Entonces, los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.